Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Han tenido miedo? Levante la mano. ¿Miedo de alguna cosa? Levante la mano. ¿Cuántas veces ese miedo usted lo ha enfrentado o lo ha tenido que enfrentar? Levante la mano. Muchas veces, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar sobre los miedos. Y el mensaje se llama Enfrentando nuestros miedos. Usted y yo vamos a entender hoy, sobre todo, que Dios a través de su palabra nos ayude a enfrentar esos miedos. Muchos de ustedes tenemos diferentes clases de miedos. ¿Cuánto le tienen miedo a las arañas? ¿Cuánto le tienen miedo a los ratones? Uy, apenas. Si estuviera un elefante aquí, también levantaba la mano. Pero hay diferentes clases de miedo. Miedo a la oscuridad. Miedo a la soledad y miedo a las alturas. Tengo miedo a las alturas. Hay diferentes clases, muchos miedos hoy en día. Pero vaya conmigo a la palabra, al libro de Jueces, en el capítulo 6. Janita está que se predica, ¿cierto? ¿Cierto, Hanna? Está que se predica. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Se lo leo en la nueva traducción viviente. Dice la escritura: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas. ¿Durante cuánto? 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaron todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián. Dejemos hasta ahí. Hoy voy a hablar sobre esos miedos, sobre cómo usted y yo podemos enfrentar esos miedos. Y mire lo que veo aquí en la palabra, y vaya conmigo en el versículo 3 y 4. Y hay uno de los miedos que hoy en día usted y yo podemos estar viendo muy común. Y se llama, número 1, las circunstancias. Miedo a las circunstancias. ¿Usted no ha pasado eso? Cuando usted enciende la tele o mira, hoy me dio miedo. Era una noticia. Y me dijeron, estaba yo en el Face, hijo, me mandó un amigo una foto, dijo, y no es una visión. No es que usted esté viendo borroso. Y había un buñuelo y una natilla. Bienvenido a diciembre. Y ya, qué miedo. Se adelantó ya diciembre.
O sea que hoy en 8 días vamos a hacer natilla y buñuelo. Se está adelantando todo. Pero esas circunstancias, ahora sí, entrando a la realidad de las circunstancias, ¿qué estaba pasando en el pueblo de Israel? Estaba viviendo algo terrible. Por causa del pecado, duraron 7 años en esta situación. El versículo 1 dice que hicieron lo malo ante los ojos y entonces el Señor los entregó en manos del enemigo por 7 años. Pero miren, el miedo que ellos tenían, cada vez que sembraban los cultivos, venían ¿quién? Los saqueadores. Venían y destruían todo y atacaban a Israel. Los tenían rodeados. ¿Y qué hacían? Le destruían absolutamente todo. Usted no ve que hoy en día la gente le tiene miedo o está mirando más las circunstancias que al que está por encima de las circunstancias. Hay muchos que ya están mirando y no viven el presente y ya se adelantan al futuro. Y están adelantando y dice, bueno, ahora tenemos agua, ahora tenemos luz, ahora tenemos gas. Pero según lo que dicen por ahí en un año, ya las reservas de gas en nuestro país, chao, se agotaron. Y ya están pensando en traer gas, no aquí de Venezuela, sino de Estados Unidos. ¿Y eso vale? Platica. Y se acabó el ahorrito, se acabaron las reservas. Y muchos van a entrar en qué? En crisis, en miedo a las circunstancias. ¿Y ahora qué vamos a cocinar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero no estamos mirando al que está por encima de las circunstancias. Y ese miedo a las circunstancias no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Y por eso estamos muchas veces ahí estancados. Y por eso muchas veces miramos la situación, pero no miramos al que está por encima de la situación. ¿Y quién es el que está por encima de la situación? Se llama Cristo Jesús. Hace 8 días, ¿cuántos sintieron la presencia de Jesús? Literal. El viernes levanten la mano, ¿cuántos sintieron la presencia de Jesús? Literal. Del Espíritu Santo. Atrás allá está Rosita y es algo hermoso. Cuando usted vive esos momentos, usted se le olvida lo que hay a su alrededor. ¿Y qué trae el Señor? Paz, tranquilidad. Se va el miedo, porque usted entra en confianza. Y aquí Dios estaba permitiendo esto, porque desafortunadamente cuando muchos, esa no es la primera, muchas veces el pueblo de Israel lo hizo. Clamaron, el Señor los sacó de Egipto, estaban haciendo lo malo, aún en el desierto, levantaron un becerro de oro, siempre buscando algo. Pero en medio de estas circunstancias, el pueblo tuvo temor, porque no tenían que comer, porque todo lo que ellos hacían venían como langostas y acababan con todo. ¿Se no le ha pasado muchas veces en la economía, en muchas áreas, que llega el sueldo, que llega la quincena y al otro día el que va a la empresa dijo, oiga, no tiene 20,000 que me preste para esta semana, pero si pagaron ayer, sí, pero estoy. Y empieza las circunstancias. Y en ese momento ya miramos y nos enfocamos, como decía hace 8 días, Pedro tenía puesta la mirada en Jesús. Pero cuando se desvió, se empezó a hundir. Y a veces cuando dejamos de confiar y mirar a Jesús, miramos la circunstancia. ¿Y qué nos dice hoy la circunstancia? ¿Qué nos dice el panorama nacional, el panorama mundial? No se ven alentadoras las noticias. Pero luego mire lo que dice.
Dios sabe y escucha, pero está buscando hombres y mujeres que le escuchen, que le busquen y sobre todo que le crean. Y en ese momento escuchó la oración de un pueblo, del clamor de un pueblo. Y dije, voy a escoger un hombre que saque a este pueblo de esta situación. Y vaya conmigo. Versículo 15. Veámoslo desde el 11 para que lo entendamos. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconderse el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Dice el 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo, yo soy quien te envía. Versículo 15. Pero el Señor respondió, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo el menor, y yo soy el menor del menor importancia en mi familia, en la casa de mi padre. ¿Sabe lo que usted y yo muchas veces tenemos que enfrentar para enfrentar esos miedos? La incapacidad. Y esa incapacidad nos lleva a pensar esto. ¿Quién era Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trabajando, estaba escondiendo el trigo porque ya tan pronto llegaba la cosecha, escuchaban y venían como langostas y acababan con todo. Y él estaba escondiendo lo poquito, escondiéndolo ahí. Y el Señor le dio por fijarse en el menor de una familia, en una familia pobre porque eran todos y él era el más pobre. Si la familia este era el más pobre. Pero ahí, ¿qué estaba viendo Gedeón? No estaba viendo a Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Pero respondió: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mire quién soy. Mire quién soy, no tengo plata, soy el más pobre, soy el menor, mejor dicho, no soy nada. Y la incapacidad, ese miedo no nos deja avanzar. Hoy el Señor está hablando a muchos y nos está diciendo: quita ese miedo a esa circunstancia, a esa incapacidad, para que tú y yo podamos avanzar. Y eso solo lo hace Dios. Hay muchas maneras, hay mucha incapacidad. ¿Ustedes se han dado cuenta ahorita en los Juegos Paraolímpicos que llevan 3 medallas de oro de aquí de Colombia? 3 medallas de oro. Y son personas incapacitadas. O sea, física, pero no. Y saben lo que tienen. Tienen muchos, pero saben su objetivo. Y a una decía ayer, yo pasé una y dos, pero la tercera era la vencida y consiguió la medalla. Y lo logró. A veces sabe dónde ese miedo empieza, aquí, y la incapacidad empieza aquí.
Y esa incapacidad usted no lo deja avanzar, ni crecer, ni física, ni espiritualmente, y lleva 15, 20 años y nada, y todo lo mismo, y nada que pasa, absolutamente nada. Y Gedeón era esa clase de personas que dice, entonces, ay Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Será que Dios estaba diciendo, uy, ¿será que me equivoqué? Este chino está... Si los otros están graves, este está en la Raimunda. ¿Será que qué hago? No, Dios sabe lo que hace. Y sabe una cosa, si usted está aquí, es porque Dios vio en ustedes capacidades. Dios vio en ustedes talentos, dones, para que usted pueda seguir adelante. Pero Gedeón estaba diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ese enfrentar esos miedos, Dios le iba a enseñar a Gedeón lo que era ser un guerrero. Porque mire la palabra anterior. Me gusta cuando dice, cuando el Señor le dice en el versículo 12, guerrero valiente, el Señor está contigo. Amén. Guerreros valientes de renovación, guerreras valientes, el Señor está contigo. Créalo, créalo que el Señor está contigo. A veces creemos que las circunstancias, que mi incapacidad solo me permite llegar hasta cierto nivel. Hace 20 años yo no me imaginaba ni siquiera estar aquí predicando. Mi incapacidad, ¿cuál era? Mi temor, el miedo al público, el miedo a hablar en público. Mi incapacidad, ¿cuál era? El no creerle a Dios que había un propósito en mi vida. ¿Cuál era esa incapacidad? ¿O cuál es tu incapacidad en esta mañana? ¿Cuál es ese miedo que tienes que enfrentar hoy para ver las promesas de Dios que Dios ha prometido a tu vida? A veces esas promesas no llegan. No es porque Dios no, Él está ahí y la promesa está, es porque tú no quieres. ¿Y tú? Esa incapacidad o ese miedo no te deja avanzar. Y eso era lo que tenía Gedeón. Gedeón estaba mirando la circunstancia. Gedeón estaba mirando, mire quién soy. Dios se equivocó. No soy nadie, soy el menor. No tengo plata ni donde caerme muerto. Vaya y busque a otro. Yo no soy su elegido. Yo no soy ese guerrero que usted dice. Pero cuando Dios dice tú eres, es porque Él sabe lo que hay en ti y lo que hay en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y vaya conmigo. Versículo 23. No te preocupes. Mire lo que dice el Señor. Iglesia, no te preocupes. Amada, no te preocupes. Amado, no te preocupes. Le contestó el Señor. No tengas miedo. Porque no. ¿No qué? Dígalo fuerte. No morirás. Y esa es otra manera. El miedo a la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos tienen? De pronto ahí, pero muchos. ¿Sabe lo que veía esta semana? Y eso duele. De ver un joven que perdió la esperanza, que miró la circunstancia, que miró su incapacidad y quiso quitarse la vida este viernes y que a través de la eutanasia dijeran ya no más. Cuando Dios le dio la oportunidad, cuando a él le predicaron, cuando de pronto había una cura, pero él no quiso escuchar. Para muchos es un héroe. Para muchos es un ejemplo a seguir. Déjame decirlo, hay muchos que ya están pensando en eso. Para muchos están diciendo, este sí es un valiente. Este sí no le tiene miedo a la muerte, ese sí la enfrentó. ¿Sabe lo que me implica esto? Que la gente tiene tanto miedo de morir y ha perdido la confianza en Jesús, que prefieren realmente ir y tirarse de un puente, ir y tomarse un medicamento, unas pastillas, un veneno,
y acabar con su vida que creer que hay un Dios vivo y real en esta tierra, que puede suplir, que puede sanar, que puede ayudar a muchos que en estos momentos están pasando necesidad o están viviendo una enfermedad terminal. Se lo digo, iglesia. De mi familia ha habido milagros, sobre todo en la parte, milagros creativos impresionantes, de cáncer, enfermedades incurables, y Dios se ha glorificado. Pero últimamente lo decía, Gedeón tenía un miedo ¿a qué? A morir. Y el Señor, tú me escogiste. Mira quién soy. Soy el más débil, soy el más pobre, soy el más esto. Pero Dios sabía. Y el Señor le dice, no te preocupes. Yo estoy contigo. Pero en el corazón de él dice, el Señor me escogió para que me volvieran, me mataran y esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no escogió a otro? Muchos dirán, ¿por qué no llevas a la persona que tiene al lado mío y por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y ese miedo muchas veces, ¿sabe qué es? Porque ahora, si llega el Señor de un momento de repente y te llama, tú sabes y estás seguro para dónde vas. Tú sabes y estás confiado que en Él estamos seguros, estamos confiados. Pero ese miedo está ahorita apoderando del mundo entero. Ese miedo está causando que muchos dejen de creer en Jesús. A ese muchacho le predicaron esta semana. Le hablaron de Jesús. Fue el mismo Falcao y le habló de Jesús. Muchos le dijeron, dígale que lo piense bien. Pero él ya lo tenía decidido. Esperando que de pronto al último minuto, al último momento, antes de cerrar sus ojos, hubiera pedido misericordia y perdón a Dios y se hubiera arrepentido. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero ¿cuántos jóvenes están diciendo, sí ve? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué ayuna? ¿Para qué ora? Vea, este chino le hizo la fácil y ya descansó. Dejó de pagar servicios, dejó de pagar arriendo, ya se fue y ya, chao. Descansó. ¿Pero qué dejó? Una niña de 12 años. Esta niña, ¿qué está viendo en su padre? Mi padre es un héroe y no. ¿Y qué están viendo muchos niños? ¿Qué están viendo los jóvenes hoy en día? Uy, ese es un guerrero, ese es. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Que él era un guerrero valiente y que yo estoy contigo. Hermoso cuando Dios nos habla. Pero miren, y aquí viene lo fuerte, versículo 27. Entonces, Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, porque tenía que, diga conmigo, tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. El miedo a la familia y el miedo a la gente. Y déjeme decirlo que a veces muchos tienen miedo. Miedo de decir que usted es seguidor de Cristo. Porque dirá, uy, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán? Yo lo digo de ustedes, pero hay muchos que tienen miedo de eso. Miedo de ir a la universidad y diga, uy, se den cuenta que yo soy cristiano, que yo voy a la iglesia, uy, qué oso, qué pena. En el trabajo. Por eso hay muchos de esos cristianos detectives que nadie sabe que son cristianos, solo ellos. Y están ahí escondiditos, camuflados en el trabajo, y están ahí diciendo, uy, que nadie se vaya a enterar. Entonces yo como hace 20 años se sabía porque el que llevaba la Biblia dijo, uy, este es. Ahora dijo, ya no puedo llevar, ahora ya, aquí está, pero calladito. Y miedo a eso. Gedeón tuvo miedo de su propia familia. Tuvo miedo de la gente. Tuvo miedo de que la reacción que ellos iban a tomar. Y a veces nos pasa el miedo a eso.
¿Y sabe eso? El miedo a enfrentar esas situaciones. El miedo a que si yo lo digo, no me vuelven a hablar. Ya ha pasado. Hay familias que se han roto. Ah, si usted va a ir, entonces escoja a su Dios o me escoge a mí. ¿Quién gana, quién pierde? Y lo ponen a usted entre la espada y la pared. Y empieza esa lucha, entonces viene ese temor, es que si le digo que me voy a bautizar este año, si le digo que voy a ordenar mi casa, se acaba todo, se va, créalo, si Dios dijo que está con usted y conmigo, Él nos va a respaldar. Y Él le va a dar la razón a usted y a mí. Hace unos años, cuando no conocía del Señor, me costaba y tenía miedo. Dijo, ¿y ahora qué dirán mis familiares? ¿Qué van a decir? Y llegaba al trabajo recién convertido. Y dijo, ahí llegó el aleluya, gloria a Dios. Ahí me decían, ahí llegó el pastor Pelafán. Ahí llegó el pastor López. Ahí llegó el Santico. O sea, eran apodos y eran de todo. Pero desde que usted está en el primer amor, usted no le importa. Pero hay otros que el miedo no los deja decir la verdad. Es que si yo digo que soy cristiano, mi jefe me echa. Mi jefe me tendrá entre ojos. No importa lo que diga. Lo que importa es lo que Jesús diga de usted y piense de usted. Hace 8 días algo pasó en este lugar y algo va a empezar a pasar que usted y yo vamos a empezar a experimentar. Lo que realmente se dice acá no es solamente para escucharlo, es para que usted y yo seamos hacedores, no simplemente oidores, y vivamos la palabra. Algo Jesús hizo en mi vida. Cuando siento que Él va entrando a este lugar y va pasando y muchos lo sintieron. Yo me hice hijo, Señor, yo me hago a este lado, porque no soy digno de que entres. No soy digno porque Él es digno, porque Él es el rey y entró a este lugar. Y muchos lo vivieron. ¿Y sabe lo que experimenté esta semana? Que algo que de pronto se había opacado, que algo que estaba en mi corazón volvió a fluir ese fuego, esa llama. Y le decía a mi esposa, hace mucho no tenía una semana tan activa como esta semana. Trabajando, visitando, hasta jugando en el colegio, de todo. Muy activo. Y sabe lo más hermoso, que volví a esos 20 años atrás a predicar como nunca antes lo hacía. A donde yo iba me quedaba y decía, no me puedo quedar callado. Hay algo que está aquí, hay algo que está fluyendo y se llama la palabra de Dios, se llama Cristo Jesús a través de mi vida. Y esta semana vi la gloria de Dios en muchas vidas. Y eso es lo que quiero en esta mañana, que usted deje enfrente ese miedo y se levante esta mañana y diga, hoy voy a enfrentar esa circunstancia, hoy voy a quitar toda incapacidad y hoy voy a enfrentar ese miedo para poder decirle, Cristo Jesús, aquí estoy. Porque hoy me dijiste, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Gedeón, como cualquiera de nosotros, tenía miedo y no es fácil. Pero mientras Dios lo escoja, mientras Dios esté contigo, usted tiene todas las de ganar. Y viene otro miedo que tuvo Gedeón. Cuando el Señor le dice, ve y escoge de todos los hijos de Israel a los mejores. Ya habían 22,000, pero el Señor le dije, son muchos. Y después quedaron 10,000. Y el Señor dice, no sea que ganen y en vez de glorificar el nombre del Señor diga, ay, aquí está Gedeón y su ejército de 10,000, es que nosotros, vea, los muchachos, ganamos. El Señor dijo, no crean que se gloríen por eso. Y les hizo una prueba. Y después de esa prueba, ¿cuántos quedaron? 300. Contra un ejército de 120,000. ¿Quién gana?
¿Cuánto sería ahí? ¿Como 20 en uno? ¿20 contra uno? ¿30 contra uno? ¿Quién gana? Mirándolo en estos tiempos, un ejército de 300 y usted mirando un ejército de 120,000, ¿usted qué hace? Dijo, Señor, tengo miedo. Son 120,000, Señor. Al menos 22,000 le podemos hacer el frente y podemos atenderlos. Uno puede atender a 5, pero ya 300, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo imagínese a Gedeón. Decía, ¿cómo lo vamos a hacer? En ese momento no había si hubieran metralletas, dijo, sí, eso ya. 300, 120,000, un chorrito y pa'l piso todos y ya. ¿Qué tenían en sus manos? ¿Qué tenían? Espadas, pero tenían la presencia de Dios. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que te ayuda a ti a enfrentar esos miedos. Gedeón tenía muchos miedos. Lo miraba en esta palabra. Versículo 36. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel, como lo prometiste, demuéstrame de la siguiente manera. Esta noche pondré una ¿qué? Lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada en el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. ¿Sabe lo que veo? Que Gedeón tenía miedo de Dios. Gedeón no estaba seguro. Gedeón necesitaba pruebas. Gedeón necesitaba señales. Necesitaba algo. Tener la seguridad de que Dios sí realmente estaba con él. Y a veces enfrentar esos miedos nos lleva a eso, a dudar de Dios, a no creer en la palabra de Dios y a decir realmente, Señor, ¿esto es conmigo? ¿O realmente te equivocaste? Yo me acuerdo que hace años, ya como ahorita el celular, pues no sé ahorita cómo lo hagan, pero antes era pidiendo señales. Señor, te voy a pedir una señal hoy para que vaya a culto. Y empezaba usted y abría la Biblia ahí. Y a ver, Dios que me habla, no, ese no es de Dios. Y empezaba, Judas se ahorcó. Y uy, no, eso tampoco. Eso no es de Dios. Hazlo tú también. No, esto no es de Dios. Y empezaba a través de señales. Señor, háblame. Señor. Y empezaba uno a poner señales. Pero ¿sabe cuál es la mayor señal? La señal más grande y la que Él pagó un precio en la cruz hace 2000 años. El sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Esa es la más grande señal y la más grande promesa que podemos tener. Que a través de ese sacrificio Él nos dio la victoria en la cruz. Pero a veces el miedo no nos deja avanzar ni creer. Y eso es lo que tenía Gedeón, miedo. Gedeón tenía algo. Había oído. ¿Cuántos aquí hemos escuchado palabras? Mi esposita decía el domingo que no pudo, que estaba viendo la transmisión y decía ella que le dio por hacer así y empezaban a salir todas las transmisiones de las iglesias de aquí alrededor y de otras iglesias. Y usted puede estar un domingo en su casa y conectarse a través de la transmisión y sí, en serio, usted solo hace el dedito así y ya está la transmisión aquí arriba de la iglesia, está la de aquí al lado, de muchas iglesias. Pero sabe, no hay como lo presencial. Toda la vida. Se puede estar allá y sí, pero
Otra cosa es la presencia. Y eso es lo que a veces el miedo que nos causaron o que nos causó hace 4 años, cuando llegó esa pandemia, muchos tuvieron miedo de morir, ¿o no? Muchos tuvimos miedo. Digo, ¿y si llega? ¿Y si me da? Ya mucho nos dio, pero estamos aquí. Pero otros no contaron con lo mismo y partieron. Y partieron a la presencia del Señor. Y ese miedo se apoderó del mundo entero. ¿Sabe por qué murió tanta gente en la pandemia? Física, literalmente fue por miedo. Muchos murieron por eso. Miedo a estar entubado, miedo a ir a un hospital. Y cuando entra ese miedo, se apodera. Se apodera y usted pierde la fe, pierde absolutamente todo. Y ahí el enemigo es más fácil aprovechar. ¿Por qué cree que los animales, el león, los animales salvajes, cómo atemoriza a un león a su presa? Cuando él ruge. Y usted ha visto está el venadito ahí comiendo en el pasto, tranquilo, pero apenas se escucha. ¿Qué hace el venadito? Empieza a temblar y empieza ese miedo. Lo que hace es correr. Y ahí sí ya perdió el año. El diablo huele, sabe cuando usted tiene miedo. Cuando ese miedo no lo deja crecer y avanzar, él sabe y conoce a cada uno. ¿Sabe cuál es ese taloncito de Aquiles, eso que no lo deja crecer? Pero cuando usted se fortalece en Cristo Jesús, cuando usted enfrenta la circunstancia, la incapacidad, la muerte, su propia familia, aún sus enemigos, déjeme decirle que Dios en Cristo Jesús tiene la victoria asegurada. Y esos miedos, perdón, se irán en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gedeón había oído de Dios, pero no le conocía. Usted puede venir hoy, escuchar la palabra, levantar sus manos, alzar sus manos, glorificar. Escucha, pero otra cosa es conocer a un Dios vivo y real. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo conocemos? Ayúdeme. ¿Cómo lo ha conocido? ¿Cómo conoció usted el amor de Dios? Gedeón sabía, pero no había experimentado algo de parte de Dios. La misericordia, el amor y la bondad. ¿Sabes lo que hace 30 años inculcaban en las iglesias? El miedo, que Dios era un Dios castigador, que si usted iba le iban a dar, que usted se iba a ir para el infierno en el nombre y eso era, y todo el mundo iba a la iglesia es por no irse al infierno. Iban todos con miedo y cuidado levanto la mano y cuidado miro al hermano mal porque, y cuidado algo. Y ese era miedo. Pero a muchas generaciones le enseñaron. Pero hoy el Señor dice, quiero enseñarles que realmente hay misericordia, hay amor y hay bondad en el Señor. Y eso realmente es lo que nos ayuda a quitar ese miedo. ¿Y sabe cuál es la palabra clave para que usted pueda quitar esos miedos? Se llama el amor. ¿Cuántos dicen amor? Dice que el amor echa fuera todo temor. Y ese es el amor más fuerte que nos enlaza a Cristo Jesús. Y ese es el amor que en esta mañana va a romper esas cadenas. Va a decirle a esa circunstancia, ya no voy a mirar más esa circunstancia. Y hay muchos de pronto al ver, hijo, ya les dio miedo, dijo, ya llegó diciembre y no tengo para la lechona y para comida y para... ¡Qué susto, qué miedo! Y ya empiezan, hijo, y ahora esto ya
Y en serio, esto ya pasa ahorita este mes, el otro, y es rapidito que todo va fluyendo. Pero sabe, me gusta lo que él decía. Y hoy el Señor le dice a muchos de ustedes, hombres esforzados, hombres guerreros, mujeres guerreras, mujeres esforzadas. El Señor les dice, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios me dio esta palabra, el Señor habla primeramente a uno y hay miedos. Me acuerdo que hace 10 años mi padre nos bendijo con, yo decía, uy, tan chévere que es manejar, pero una cosa es ustedes ir de copiloto y otra cosa es ir manejando, ¿cierto? Y manejar hoy en Bogotá no es fácil, ¿cierto, John Jairo? Y más moto o carro, no es fácil, ¿o no, Andrei? Difícil. Cada día se complica más. Pero en ese tiempo, me acuerdo que papá nos regaló el curso y el pase a mi hermano. Hicimos los tres los cursos y nos citaban aquí en Santa Isabel. Yo dije, no, esto todo debe ser fácil. Que si veo que eso es ahí nomás. Y nomás meta la primera, suelte el close y uno, y empezaba uno. Y no me arrancaba y se me apagaba el carro. Y ya el profesor dijo, espere, tranquilo. Y usted ya me empezaban como a temblar las manos y decir, esto es como complicado. Pero ya cuando empieza a arrancar y todo eso, dijo, no, aquí es la vuelta a la manzana. Esto es chévere. Pero cuando ya va subiendo de nivel y el profesor dice, camino, nos vamos allí a una glorieta a las rotondas y vamos a dar una vuelta. Ay, Dios mío. Ponga cuidado la direccional. Y yo, la direccional para la derecha, no para la izquierda, no para la derecha. No, no prenda. Y prendía el parabrisas y se prendían las luces y las estacionarias. Y yo, ¿qué hago? Y entraba el pánico y entraba y yo decía, ¿qué hago? Pero cuando ya salía de la esa, uy, ya se va cogiendo confianza. Pero eso fue lo más duro. Cuando camine para los lados de Monserrate, para la loma, y me mandaron en un camión. Y ya iba en la subidita y apáguelo, ponga el freno de mano. Y en una subida. Y yo, profe, ¿y aquí qué? Dijo, hágale, suelte el close despacio y el acelerador y arranque. Y yo era, y apenas el carro se iba de para atrás y el profe, como ellos tienen ahí, Pérez, ahí duré media hora. Tranquilo. Y ese era decía, uy, no, esto es duro. Esto no es para mí. Y yo me ponía, dijo, y le decía a mi hermano, también le dijo, uy, esto es. Y mi papá no pasó. Muy nervioso y más la edad que él tenía, no pasó el curso. Yo lo pasé ahí raspando. Ahí, como dice, pasé. Pero a medida que usted va entrando a manejar y aprendí a hacerle rayoncitos al carro de vez en cuando. No, ellos fue aquí con el portón de la iglesia, a saber estacionar a muchas cosas. Pero a medida que usted va aprendiendo, va teniendo confianza, va teniendo va empezando a mirar que ya el Señor, o en este caso, ya la experiencia de manejar poco a poco, se va quitando ese miedo y ese temor. No quiere decir que ahora yo me relaje y no, aquí el chacho, no. Ahorita toca andar uno con los panorámicos y eso ahorita con virus de todo para mirar. Yo le huyo a Bogotá a la hora pico. Usted va a la hora pico y usted está en el carro y hay 20 motos alrededor suyo y hay un Cid pitándole, muévase. Y está la gente atravesándole y están las ciclas y usted
le toca andar ahí. Pero el que está aprendiendo, que está afanado, el que está mirando ahí la circunstancia, el que está diciendo no hay para pagar la leche, no hay que pagar el pan y empieza a afanarse y empieza a preocuparse. Y a todos ellos usted y yo tenemos que enfrentarlo diariamente. Y a medida que pasó, tuve la seguridad y se fue ese temor y se fue ese miedo. Así es en las cosas de Dios. Dios te escoge, Dios te prepara, Dios te capacita, pero a medida que vas avanzando vas teniendo la confianza y la certeza de que hay un Dios vivo y real que nos respalda, de que hay un Dios vivo que te quita ese miedo y ese temor, de que hay un Dios que realmente te dice que ese amor de Cristo Jesús fue el que quitó todos los miedos de tu vida y de mi vida. Amén. ¿Cuántos creemos? Le decimos a Él, gracias Jesús. ¿Cuánto le damos gracias a Jesús? ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Cuando Dios habló hace un mes, exactamente, que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Yo lo dije, Señor, esta palabra es para mí. Y quita todo miedo al que dirán, al que yo no puedo, al que no voy a hacer. Porque de ahora en adelante les voy a dar una noticia y espero que la tomen muy bien. Mi esposa no lo sabe. Pero hoy tomo esta decisión y me hago a un lado. Y hoy renuncio como pastor de este lugar. Porque el pastor de este lugar es Él. Amén. Yo me hago a un lado. El pastor es Él.